Habíamos dicho que llegaba Mario Gluck al programa y aquí está con nosotros, ¿eh? Mario, ¿cómo te va? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Muy bien. Sí, sí. De nuevo estoy de vuelta, después de larga ausencia, decía la canción. De nuevo estoy de vuelta. ¿Por qué tanta reiteración? Siempre la digo. Es como... vuelvo a repetir. Ajá. ¿Cómo vuelvo a repetir? ¿Por qué no dice repito? Rodríguez, que fue el que le escribió. No va a poder decírselo ahora, pero no, supongo que no. ¿Cómo andan? No, a lo mejor está bien porque se lo permitía, digamos, y la métrica, ¿no? Poética, claro, sí, se entiende. Pero el problema es, yo escucho a veces los periodistas que dicen, vuelvo a repetir. Sí. ¿Por qué vuelvo a repetir? O hace 15 años atrás. Claro, sí, demasiado. Hace 15 años hacia adelante es un poco más complicado. O hace 15 años o 15 años atrás. Claro. Salvo que seamos viajeros en el tiempo como Dark. En el Congreso de la Lengua, Marcos Musto hizo una enumeración así de esos vicios que tenemos del lenguaje, ¿no? De decir una cosa, la redundancia general. La redundancia, sí. Muy bien. Vieron que en estos días aparecieron de vuelta los intelectuales que apoyan a Macri, después apareció Universitarios, Comunidad Científica que apoya a Alberto, Fernández, claro. En fin, esas cosas que pasan generalmente han ocurrido en casi todas las elecciones, que una lista de gente solicitada, claro, firma de solicitadas. Nosotros los representantes de reunidos en Congreso. No, eso es otra cosa, pero no, a ver, representantes de que está bien, hay una cuestión de la figuración pública que aparentemente tiene su importancia, mostrar que gente del mundo intelectual, del mundo de la cultura apoya una candidatura determinada, ¿no? Más allá de lo que se piense acerca de eso, si tiene realmente tanto valor o no, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista de lo que quiere elegir cualquier ciudadano común y corriente. No es un ciudadano muy distinto de cualquier otro, ninguno de ellos, pero estaba leyendo justo en este tiempo un libro sobre el tema, digamos, argentino que más se transita, sobre el que en algún tiempo se escribió menos, pero se escribe mucho ahora, que es el del peronismo. Es un tema casi inagotable. Siempre uno encuentra alguna cosa, siempre encuentra. Entonces, primero, ha estado tanto tiempo. Es un movimiento que tiene bastante tiempo. El radicalismo también lo tiene, pero su historia es más rica de lo que parece, pero no tiene tantas aristas como la que tiene el peronismo, ¿no? Y tratar de explicar qué es el peronismo le llevó tiempo a mucha gente. Sí, pero en realidad es muy curioso, ¿no? Porque siempre se vuelve más o menos a las explicaciones que se dieron en la década del 50. Siempre más o menos no se escapa mucho de todo eso, ¿no? O sea, la explicación inmediata cuando apareció Perón, esta cosa de que podía ser fascista, pero después la mayoría, incluso desde la ciencia, básicamente desde la ciencia social, se dijo, no, esto no es fascismo, esto es otra cosa, se lo llamó populismo. Y en realidad hasta ahora hay un consenso generalizado que nadie dice del peronismo no es populismo. En cambio de otros movimientos que han sido llamados populistas se discute bastante, ¿no? Entonces eso es como una cuestión notable y fuerte del peronismo. Y acá Guillermo Corno hizo un libro que se llama Hijos del Pueblo, que es un libro sobre algunos intelectuales que se hicieron peronistas. Ajá. Que se hicieron tardaron. Yo creo que no fue el primer peronismo, no desarrolló así o no se incorporaron muchos intelectuales, pero después sí hubo una afluencia que venían del radicalismo, ¿no? De los radicales de Forja. Bueno, claro, lo que pasa es que acá justamente son los que casi al inicio, pero no tan al inicio, digamos, o sea, después de algunos con el 17 de octubre directamente, otros ya cuando Perón estaba en el gobierno se acercaron al peronismo y se hicieron peronistas directamente. Y estos tienen la particularidad que eran casi todos intelectuales de izquierda, entre los cuales estaba César Tiempo, Elías Castelnuovo, eran gente del grupo literario de Boedo, que era este grupo literario que planteaba la cuestión social como meta y como cosa militante, digamos, de la escritura. Eran generalmente de origen bastante humilde, muchos de ellos. Otro de los que figura acá es Jorge Newton, otro que se llama José Gabriel, y venían de la izquierda, de distintas áreas de la izquierda, ¿no? De distintos grupos de la izquierda. César Tiempo, su nombre real es uno de los personajes más interesantes, era Israel Zeitlin, era ruso, socialista, cercano al Partido Comunista, y después estuvo en el peronismo. José Gabriel, uno que había sido trotskista, José Gabriel López en realidad, pero bueno, usa el nombre de José Gabriel, uno que hizo una novela social bastante poco conocida sobre el tema del frigorífico en Berisso,
y sobre ese barrio. Sobre los levantamientos del 17 de octubre. No, antes, porque son gente que escribe desde la década del 20, del 30. Son gente que ya al momento de peronismo es gente de 45 a 50 años. Es muy interesante porque vemos la historia de César Tiempo. César Tiempo, y casi todos ellos vivieron hasta la década del 70. Y César Tiempo, su entrada a la fama literaria fue en la década del 20, que sacó un libro con seudónimo. Él tenía, se calcula que 100 seudónimos distintos. O sea, el verdadero nombre era el nombre ruso. No le gustaba el apellido, no le gustaba su... No, y en este hizo de una mujer. Un libro de poemas sobre escrito por una mujer, que se llamaba Clara Vetter, una polaca. Qué bueno. El libro se llamaba Versos de una... Era una prostituta, supuestamente una prostituta que estaba en Rosario. Entonces, él publicó ese libro, no dijo a nadie que era él el autor. Dijo, empezó a promocionar a Clara Vetter, inventó a Clara Vetter, porque Clara Vetter, según él, era una prostituta que vivía en Rosario y que escribía. Los versos son todos cuestiones de las que sufre. Polaca y prostituta, pichincha, da pichincha. Por supuesto. Mantuvo en ese secreto, digamos, de que él lo sabía únicamente, algún íntimo nada más, y se lo dijo a todos los escritores de Boedo. Los escritores de Boedo iban a buscar a Clara Vetter a Rosario, de Buenos Aires se venían acá a Rosario, decían que la habían conocido. Sí, estuvimos tomando un café, muy interesante, tiene una vida, la verdad, una vida dura, se inició, bueno. A ver, y si si alguna se avivó, dijo, yo soy Clara Vetter, claro. Que también pudo haber pasado. Hubiera salido aquí. Claro, también pudo haber pasado. Aprovechando que nadie la encontraba. Una dijo, yo soy Clara Vetter. Sí, mirá, invítame a comer algo y yo te voy contando bien toda mi historia, no tengo ningún problema, ¿no? Y se ligaba a un almuerzo. Totalmente. Entonces, al año aproximadamente dijo, bueno, yo soy Clara Vetter. Y digamos que los muchachos que anduvieron diciendo que la conocían y todo eso quedan absolutamente pintadísimo. Era un tipo muy interesante y en su recorrido el tipo peleó mucho contra otro escritor que fue bestseller en su época. Acá hay escritores que, obviamente, por distintos motivos trascendieron más en el tiempo que otros. Pero Hugo Wast, que en realidad su verdadero nombre era Gustavo Martínez Ubiría, fue un escritor de bestseller de la década del 30 y del 40 muy importante, y que en los 40 sacó 2 novelas antisemitas, pero literalmente antisemitas, Caal y Oro. Y él peleó contra este hombre, que había sido aparte director de la Biblioteca Nacional en los 40, bueno, y tuvo una batalla muy importante. César Tiempo y los otros escritores que están trabajados de otros intelectuales también estuvieron muy involucrados en el bando republicano de la Guerra Civil Española. Y ni hablar cuando vino el nazismo, digamos, fueron antifascistas y antinazis, ¿no? Y el recorrido un poco termina en el diario La Prensa. Cuando el diario La Prensa, en el año 51, es expropiado por el gobierno y se le da el diario a la CGT. O sea, de la familia Gainza Paz, era el diario más conservador que La Nación. A la Nación lo dejan libre de algún modo. Y se lo expropia a la CGT, y a César Tiempo, este hombre que inventaba estas historias y que era un gran poeta, le dan la dirección del suplemento cultural. Y ahí es muy llamativo, digamos, porque escriben gente que del ámbito literario, absolutamente todo el mundo, hasta incluso algunos que estaban semiproscriptos o proscriptos directamente. Entonces, aparentemente, una de las cosas que cuentan sus memorias César Tiempo es que usó el mismo método de Clara Vetter para poder evadir la censura. El gobierno peronista tenía censura. Él era peronista, pero bueno, una vez le dijeron, che, este autor que era, ponele, Pablo Neruda, ¿es comunista? No, el general no quiere que esté. Entonces él empezó a decir, cuando ponía a alguien que era proscripto y le decía a algún funcionario, decía, pero ¿cómo lo ponés el general me dijo? Ajá. Mentira, absolutamente mentira. Había que chequearlo. Nadie chequeaba nada, porque él descubrió en realidad que todos mentían. El general me dijo que sí, que no había problema. Que no había problema, exactamente. Entonces jugaba con eso. Y justamente es un ejemplo, digamos, de esa cosa que a veces se tiene al peronismo como una cosa muy homogénea. Incluso acá está planteado también. Uno a veces, acá hay gente que desde ciertos ámbitos de la izquierda, del centro izquierda, del peronismo, a veces se dice, trosco despectivamente, como sinónimo de alguien sectario, cerrado, dogmático, etcétera, etcétera. Ahora, en la Argentina, orgánicamente, esto también está planteado en una parte del libro,
los que se acercaron primero al peronismo, orgánicamente digo, como partidos, como agrupaciones pequeñas, generalmente fueron trotskistas. Ajá. Uno fue alguien que fue muy conocido después, pues dejó de ser trotskista en gran medida, que fue Jorge Abelardo Ramos. Claro, claro. Enrique Dickmann, que era un hombre del socialismo, pero que rompió con el socialismo en el año 51, 52, Enrique Dickmann se acercó mucho más al trotskismo y fundó un partido que se llamó Partido Socialista de la Revolución Nacional, que estuvo aliado al peronismo. Y en ese partido estuvieron Jorge Abelardo Ramos, Jorge Eneas Pirimbergo, Nahuel Moreno, que fue el fundador de lo que hoy día, no sé ya si es el MST o el MAS, ya me he perdido, el PST o el PTS. Pero en su momento fue el PST, Partido Socialista de los Trabajadores. Y eran trotskistas y se acercaron ahí porque consideraron que era una alianza táctica que era importante porque ahí estaba básicamente la clase obrera. Entonces, bueno, de alguna manera era acompañar ese proceso y después, en todo caso, bueno, ver de disputar ciertos terrenos. Pero los primeros aliados desde la izquierda, orgánicamente, fueron trotskistas. Porque discreparon, digamos, con lo que planteaban las izquierdas más tradicionales, sea el viejo Partido Socialista o el Partido Comunista, que decían, esto es fascismo. Entonces ellos decían, no, esto no es fascismo. Acá está Claro, que habían integrado lo que era la Unión Democrática. Claro, bien integró la Unión Democrática. La verdad que, bueno, como todas estas cosas, rompen algunos esquemas que uno tiene muy preconcebido acerca del peronismo, acerca de los intelectuales. En ese sentido me parece de lo más interesante. El Incluso, movimiento es amplio, decía el general. por supuesto, pero aparte hay un dato más que lo dice al pasar, digamos, pero todo este grupo estaban vinculados a veces a los forjistas. Y tanto César Tiempo como un par más de los personajes que están acá y Homero Mansi, por ejemplo, este es un dato que a veces no se tiene muy en cuenta, que era forjista ya Homero Mansi. Homero Mansi firma una solicitada en favor de la Unión Democrática, primero. Después se hace peronista. Pero en principio estuvo con la Unión Democrática. Porque desconfiaba de Perón. Entonces, también, son esas cosas que a veces uno no Aparte él era digamos, radical y el radicalismo integraba. Por supuesto. Él era la Unión radical. Democrática, claro. Pero bueno, después se acercó. Incluso el radicalismo que formaba parte del peronismo, que era el radicalismo de la Junta Renovadora, era un radicalismo bastante conservador. Quijano era un hombre del radicalismo correntino que era nada que ver, digamos, con lo de Forja. Entonces, bueno, es entendible, digamos, este tipo de cosas. Pero bueno, como siempre, no hay que hacerle caso a los intelectuales. Hacen lo que quieren. Claro. No son referentes de algo muy importante, en realidad. En conclusión, Aparte, digamos, como están en veredas tan opuestas, Claro. no sé ¿por qué le voy a dar la razón a uno o al otro? pero por supuesto. Hay que revisar las listas las listas firmadas por los científicos y todo eso, ¿o no? Para orientarse, decís vos. ¿En qué sentido? No, de fijarse quiénes están de un lado, quiénes están del otro. Yo por una cuestión profesional me fijo, Ajá. pero no por Y decís, uy, mira quién está acá. Sí. Por ejemplo, sorprendió Graciela Fernández Mejide. Sí. ¿Sorprendió? Sí. No, Hasta cierto pero punto hacía un tiempo que venía. Sí, pero de ahí dando allá- su apoyo, saliendo en programas de televisión a favor, incluso teniendo programas en la televisión pública de entrevistas y bueno. Hay detalle, ¿no? Porque esto O sea, si no lo ve ahora. Rectifico, a mí me sorprendió. No, pero vos sabés que hay. Si uno mira, por ejemplo, hacer el ejercicio de ver la lista que apoyó en 2015 a Macri, si ustedes que son del ámbito del periodismo y todas estas cosas, si miran algunos de los comunicadores y periodistas que estaban ahí, muchos de ellos que eran ignotos hasta hace un tiempo, aparecieron después en la TV pública. Pero fue muy notable. Hay un programa a la noche de entrevistas que está Graciela Fernández Mejide. Sí, a esas. Uno por uno, yo le desafío a cualquiera que encuentre uno solo que no haya firmado en favor de Macri. Creo que la Mejide es la única. Ujú. Pero después el resto, Diego Scott, hay varios personajes que yo los desconocía, porque a veces lo miro ese programa de entrevistas, pero es muy notable, digamos. Otra que hubo varios más que tuvieron programas propios, también habían firmado, Diana Conagres, por ejemplo. Ujú. En un momento había un programa con Felipe Piña y Eduardo Lázari. Felipe Piña no es, obviamente, macrista, pero digo, ahora, en el macrismo hubo un programa que estaban los dos juntos. Eduardo de Lázari es un divulgador histórico, más o menos, pero es un Felipe Piña, digamos, del macrismo, de algún modo, porque realmente, incluso hace poco había sacado una nota sobre el centenario de
de la Semana Trágica, y era muy llamativo porque nadie se anima a decir una cosa así. Creo que ninguno, ni a los historiadores más conservadores, se anima a decir, por ejemplo, que los obreros tuvieron la culpa de la represión. Que Claro, prácticamente claro, dice eso. sí. Es brutal, digamos, pero digo, historiadores, insisto, más o menos conservadores, como Ezequiel Gallo, como otros más, no dicen esto. No llegan a ese extremo. No dicen esto porque son gente que ha estudiado el tema, digamos, pero esto fue brutal. Digo, a ver, porque se movilizaron muchos trabajadores y vinieron a reprimirlo. Pero aparte no lo vino a reprimir solo el Estado. Vinieron, y eso lo omite totalmente, porque los que reprimieron en ese momento fueron los de la Liga Patriótica, que eran del Jockey Club. O sea, y eran gente civil. Bueno, está bien, pero bueno, ese Eduardo de la Sari lo pusieron ahí al lado de Felipe Piñera, horrible, pero discúlpenme, pero bueno. No, pero está bien. Era espantoso. Era para compensar. Bueno, para mí era espantoso. Para que equilibrar alguien la lo mire. balanza. Se llamaba 10 noticias de la historia, una cosa así, pero era horrible. Bien, acá alguien dice, Nahuel Moreno fue fundador del PST después de la decisión del PRT y... Exactamente. Dice, no, Fernández Meijides siempre dio el apoyo, lo que sorprendió es el apoyo de Naboletti, que supongo que debe ser el personaje que hace... Acosta. Juan Acosta, claro. Hacía Naboletti en la época de hace muchos años. El programa de Gasalla era, Sí, ¿no? Claro. hace 25 años atrás más o menos. Bien, bueno... Cuando empezó a hacer la tele, más o Sí, menos. hace mucho. sí, creo que era en el programa de Gasalla, ¿o no? Sí, de Sí, Gasalla, Gasalla. que era el empleado público, estaba Naboletti y era un empleado El público. empleado, claro. También veí que apenas un titular que tuvo una banda con Rosichner. Sí, eso lo vi Juan también. Página. Un historiador colega de Buenos Aires, Fabio Basserman, que le gusta buscar estas cosas, encontró eso. Que en el 2000, por ahí, tuvo una banda con Alejandro Rosilla. Mira qué bien. Bueno, nos reencontramos, Mario, la semana que viene o en la próxima, en la siguiente. En la siguiente. Vamos a ver. Es cada En algún 15, momento. Cada sería. 15, Es cada claro, 15. claro. cada 15. Hay que ver la agenda ahí, cómo está. ¿Cómo está Lo la podemos gente? ir recuperando. Sí, Entonces hacemos sí, ahora, Hacemos intensivo. ahora hacemos intensivo lo que falta, ¿no? Hay que ponerse al día con la historia. Y recordar el nombre de este libro. Hijos del Pueblo, Guillermo Korn. Bien, perfecto, ahí está. Es un sociólogo que ha hecho unos trabajos muy interesantes. También hizo uno sobre Hugo del Carril, que en un momento lo vamos a comentar. Perfecto. Mario Gluck, aquí en la Marca de la Almohada, hablando de historia, a las 10:42 de la mañana.